¿Por qué no comer carne? Una mirada científica, médica, ambiental y económica. En esta presentación hago énfasis a la carne roja, a la carne de res, ¿no? Entonces, entrando en tema, lo primero que nosotros debemos de preguntarnos es ¿realmente qué significa ser vegetariano? Bueno, la palabra vegetariano deriva del latín vegetus, que literalmente significa comer completo, sano, fresco, vivaz y no comedor de vegetales. Y esto abre una pauta muy interesante. Sabemos que en el estado actual de la naturaleza y de la humanidad, los alimentos de origen animal pueden llegar a ser necesarios en algunos casos. Un claro ejemplo de ello son los esquimales. Aquí sería muy difícil que esta gente acceda a este tipo de alimentos. Más sin embargo, si bien es cierto, los alimentos de origen animal pueden llegar a ser necesarios, pero nunca impredecibles. Algo interesante aquí es que la base de la alimentación humana, ¿no?, sigue siendo o continúa siendo las frutas, los cereales, las semillas, verduras y hortalizas. Claro está que esto no es algo que se cumple en todas las etapas de la vida humana. Sabemos que en el lactante, aquí la alimentación tiene que ser una lactancia exclusiva. Bueno, ya dijimos qué significa ser vegetariano, ¿no? ¿Qué hay de la carne? ¿Qué es la carne? Bueno, la palabra carne tiene muchos conceptos, tiene muchas definiciones, pero desde el punto de vista del código alimentario, definimos la carne como aquella parte comestible del animal que son sacrificados en condiciones higiénicas, y aquí incluye la vaca, oveja, cerdo, caballo y entre otros animales que son declarados aptos para el consumo humano. Pero, ¿qué nutrientes nos aporta la carne? Bueno, nos proporciona entre un 15 y un 20% de proteínas que son consideradas de muy buena calidad, ya que suministran todos los aminoácidos esenciales necesarios. Pero si nos proporciona un 15 o un 20%, ¿de dónde proviene el otro 80 o 85%? Y claro que sí, proviene de una alimentación vegetariana. Algo interesante de acá es que nosotros sabemos, ¿no?, que la industria de la carne al año produce alrededor de 9 billones de carne, ¿no? Claro está que esta cifra va en aumento cada año por la demanda que hay. Y claro está que para producir esta carne no se produce por sí sola, no se produce por arte de magia. Para producir esta carne se gastan millones de granos. Y estos granos son producidos, ¿no? Destruyendo o mermando el suelo irreemplazable, nuestros recursos hídricos y entre otros recursos críticos para la misma producción de comida. Y aquí sabemos que para producir esto se utilizan pesticidas, fertilizantes y entre otras sustancias tóxicas que prácticamente diezman la vida silvestre y exterminan nuestros bosques y entre otras hábitats silvestres. Entonces es una gran barbaridad lo que se hace, ¿no?, para producir estas grandes cantidades de granos y esto a su vez para producir la carne. Ya hablando de la anatomía comparativa, sabemos que el ácido clorhídrico del estómago del carnívoro, en este caso podemos mencionar el león, es 20 veces más concentrado que el de los herbívoros. ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque este estado alto de ácido clorhídrico, ¿no?, permite a los carnívoros prácticamente destruir los grandes trozos de carne que tragan. Carne que tragan, no mastican. Entonces, en nuestra siguiente lámina vemos algo interesante. Aquí mencionamos que los herbívoros poseemos en nuestra mandíbula un movimiento lateral o lo que los odontólogos llaman deducción, y este movimiento de deducción nos permite moler el alimento en nuestras molares. En cambio, el carnívoro no posee este movimiento. ¿Y por qué no lo posee? Bueno, porque no necesita masticar, sino que este traga la carne. Otro dato interesante, ya recordando un poco la anatomía de nuestras glándulas salivales, sabemos que la saliva de los herbívoros tiene una gran cantidad de ectalina. Sabemos que la ectalina es una enzima que degrada los hidratos de carbono. Por tanto, es ideal para comenzar la digestión oral de las féculas o del almidón de los alimentos vegetales. En cambio, los carnívoros no tienen esto, no tienen talina en su saliva. Y no la tienen porque no deben comer féculas. No existe un león o un lobo que coma pasto o que coma vegetal, ¿no? O sea, es algo ridículo. Otro dato interesante es que los carnívoros tienen colmillos para desgarrar la carne. Nosotros no tenemos colmillos. Y aparte de colmillos, también los carnívoros tienen molares modificados que sirven para cortar los pedazos de carne y tragárselos enteros. Los herbívoros los herbívoros tenemos molares, pero no tenemos colmillos. Entonces, esto es como decir que nuestra propia dentadura
nos delata o nos dice para qué estamos aptos a comer y para qué cosas no estamos aptos a comer. Si hablamos desde un punto de vista más estricto, sabemos que la carne es tan solo un pedazo de cadáver, ¿verdad? Que se pudre debido a las bacterias y el oxígeno que existen dentro de nuestro sistema gastrointestinal. De modo que una vez que esta carne entra en estado de putrefacción, libera rápidamente sustancias tóxicas. Por ende, por esa liberación rápida de sustancias tóxicas, la carne debe ser eliminada lo más antes posible. Y aquí hay algo interesante. Si nosotros comparamos ambos sistemas o ambos tubos digestivos de un animal herbívoro o un animal carnívoro, nos damos cuenta que el tubo digestivo de los herbívoros tiene una longitud 12 veces la longitud del cuerpo. O sea, es un tubo digestivo muy largo. En cambio, el carnívoro tiene una longitud de 3 veces la longitud del cuerpo. O sea, es un tubo digestivo muy corto en relación con el tubo digestivo de un herbívoro. ¿Y por qué el tubo digestivo de un carnívoro es muy corto? Bueno, porque le permite eliminar lo más rápido posible ese alimento tan tóxico cuando se descompone, que es la carne, ¿no? Otro dato interesante es que la ingesta de carne en herbívoros obliga al estómago a incrementar las cantidades de ácido clorhídrico en el estómago. ¿Y esto por qué? Bueno, como dijimos anteriormente, el carnívoro, si nos regresamos en nuestra diapositiva, el carnívoro tiene un ácido clorhídrico 20 veces más concentrado que el de los herbívoros. De modo que nosotros cuando comemos carne, obligamos a nuestro estómago a entrar en un estado de hiperclorhidria. Y este estado de hiperclorhidria no permite que el alimento pase del estómago a la primera porción del intestino delgado, en este caso el duodeno. De modo que el estómago tiene que compensar esto, ¿no? Y lo compensa provocando fuertes contracciones para empujar todo ese bolo alimenticio. Y de modo que aquí provienen los famosos cólicos de Pavlov, ¿no? Que es muy característico por ser doloroso. Entonces esto con el tiempo, si este estímulo persiste con el tiempo, provoca algo que se llama gastrextaxia, una dilatación del estómago, y esto trae la acumulación de los alimentos, ¿no? Y a largo plazo esta retención de alimentos crea una alteración de la mucosa gástrica, predisponiendo así al paciente a desarrollar la úlcera gástrica, y ya sabemos que el desarrollo de una úlcera gástrica a largo plazo es un SEA de estómago, es un SEA de colon, y aquí y esto no es nada nuevo, esto es viejo. Hay muchos artículos de cirugía donde correlacionan, ¿no?, el SEA de colon con la ingesta excesiva de carne. Otro dato interesante es que para que el buen funcionamiento del intestino, para que haya un buen funcionamiento del intestino grueso, se requiere un alimento degradado que tenga un pH ligeramente ácido. Bueno, ¿y cuáles son esos alimentos? Claro que sí, son los vegetales, son las verduras, son las frutas. Pues la fermentación de los alimentos vegetales liberan varios ácidos, como por ejemplo el carbónico, el acético, el láctico, el butírico, etc. En cambio, la alimentación carnívora, por la misma fermentación bacteriana que ésta sufre, se liberan grandes cantidades de amoníaco y bases diversas. Por tanto, esto explica del por qué hay un gran índice de estreñimiento, ¿no?, en aquellos pacientes que tienen un historial de consumo excesivo de carne. Otro dato interesante es que una vez que nuestro alimento se absorbe a nivel de intestino delgado, pasa a la circulación sanguínea, ¿no?, por la circulación enterohepática. Y de por sí la carne está muy cargada de toxinas, ¿no?, como por ejemplo purinas, tiaminas, cadaverinas. Entonces este sobreexceso de carga de toxina no se permite que el hígado la metabolice del todo, ¿no? De modo que cierta cantidad de esa toxina, en este caso podría ser el ácido úrico, permanece mucho más tiempo en la circulación sanguínea, produciéndose acidosis, y esto a largo plazo fomenta problemas articulares como la gota o incluso produce arteriosclerosis. Otro dato interesante es que las personas que comen carne en forma moderada, ¿no?, o sea, 3 veces por semana, hacen que sus riñones trabajen 3 veces más. ¿Por qué trabajan 3 veces más? Bueno, porque de por sí el mismo riñón tiene que, por metabolismo normal, tiene que eliminar grandes cantidades significativas de productos de desechos que nosotros mismos producimos, como tal es la creatinina, ¿verdad?, proveniente de nuestro músculo. Entonces, de por sí nuestro riñón tiene que eliminar dicha creatinina que nosotros mismos producimos a nivel muscular. Entonces, esa carga, mala carga que le damos de eliminar todo ese metabolismo que ingerimos o que producimos a través del consumo de carne, entonces esto con el tiempo crea un sobreesfuerzo laboral en nuestro riñón,
y en la función renal, ¿verdad? Y esto con el tiempo se deteriora significativamente e incluso llevando a casos extremos a una insuficiencia renal. Otro dato interesante es que las grasas animales llevan una disminución de los niveles de linfocitos B y T, generando una inmunosupresión. Y esto obviamente, esta inmunosupresión en sí predispone al paciente a padecer de más enfermedades infecciosas que sean de difícil manejo clínico, creando así resistencia bacteriana. ¿Por qué decimos que las grasas animales llevan una disminución de los linfocitos B y T y esto en sí crea una resistencia bacteriana? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Otro dato interesante es que este conocimiento de todos los efectos de la adrenalina en el cuerpo humano. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la carne? Bueno, para responder a eso, es interesante que nosotros veamos el siguiente video. Levantan de sus piernas encadenadas a las vacas que luchan y las oscilan en su lugar. Para forzar la cabeza de la vaca en posición, los trabajadores la sujetan de la nariz con un gancho de metal e inmovilizan sus cabezas en el piso con un dispositivo de puntas afiladas llamado el tenedor del diablo. Con el tenedor del diablo empujan hacia atrás las cabezas de las vacas, exponiendo sus gargantas para el corte ritual de matanza. Entonces aquí en el video vemos cómo el animal es sacrificado de una manera inhumana, cruel y salvaje. Entonces esas cosas estresan al animal. Y el animal obviamente con el estrés y el dolor produce una respuesta y esa respuesta es secretar adrenalina. Entonces la adrenalina que este animal secreta al momento de sufrir el dolor y el estrés, ¿verdad? Que se le provoca este método salvajes, crueles de sacrificio. Entonces el animal secreta la adrenalina se impregna en el músculo, en la carne, ¿no? Y venimos nosotros e ingerimos esa carne. Entonces sabemos que el efecto de la adrenalina es aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, libera glucosa del hígado, de modo que a largo plazo el consumo excesivo de carne, ¿no? En este caso la carne roja, nos predispone a desarrollar una diabetes. Hay un aumento de la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces nos predispone a una gastritis. Ya dijimos anteriormente que aumenta la presión arterial, de modo que nos predispone a una hipertensión arterial. Y por supuesto, uno de los efectos de la adrenalina es que exista en el sistema nervioso central, por lo cual sí, claro, ¿no? Que las personas que consuman en exceso este tipo de carne roja, ¿no? Son personas que por lo general son intranquilas, tienen insomnio, son más proclives al estrés y entre otras causas, ¿verdad? Otro dato interesante es que a partir de todo lo que hemos visto anteriormente, en 1961 la Asociación Médica Americana dijo que entre el 90 y el 97% de las enfermedades cardíacas pueden ser prevenidas con una dieta vegetariana. Y ya sabemos las razones, ¿verdad? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué los animales carnívoros no son tendentes a desarrollar estas enfermedades cardiovasculares? Bueno, los animales carnívoros no desarrollan estas enfermedades cardíacas porque pueden degradar cantidades casi ilimitadas de colesterol y otras grasas sin sufrir efectos adversos, cosa que nosotros no hacemos. Lo hacemos de una manera muy, pero muy limitada. Y esto es interesante porque de por sí la carne tiene una gran cantidad de grasas y baja cantidad de fibra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hace más lento el tránsito intestinal porque tiene poca cantidad de fibra y tiene una gran cantidad de grasa. Entonces, como hace lento el tránsito intestinal, permite que la carne tenga o haga contacto mucho más tiempo, ¿no? Con nuestra mucosa del colon. Y aquí resulta algo interesante, muchachos. ¿Por qué? Bueno, porque tan pronto como se mata un animal, la carne comienza a pudrirse, luego de algunos días se torna un color gris verdoso, ¿no? Enfermizo, y obviamente una carne verdosa, fea, no va a ser apetecible, ¿no? para consumirla. De modo que las industrias disfrazan este descoloramiento agregando nitratos y otros preservativos para darle a la carne un color rojo brillante y por tanto sea a simple vista no gustosa y pues tentativa para comerla. ¿Qué tienen que ver los nitratos y nitritos? Bueno,
aquí es algo muy peligroso porque si nosotros combinamos los nitritos y nitratos con, por ejemplo, las nitrosaminas, que son compuestos que se encuentran en la cerveza, el té, el tabaco y entre otros productos, estas dos cosas juntos provocan una de las sustancias cancerígenas más peligrosas del mundo, ¿no? Entonces, esto explica del por qué hay una gran correlación de sea de colon o de estómago, ¿no? Con aquellos pacientes que tienen un historial de una ingesta excesiva de carne, en especial la carne roja, la carne de res. Eh, Hay otra cosa que es un poco más escalofriante, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de Gary y Stephen Null, en el libro que ellos publicaron titulado Venenos en su cuerpo, ahí se dice que a los animales se les mantiene vivos y gordos mediante la continua administración de tranquilizantes, hormonas, antibióticos y otros 2700 tipos de drogas. Este proceso de engorde comienza aún antes del nacimiento y continúa después de la muerte. Aunque estas drogas estén presentes en la carne cuando usted la ingiera, la ley no exige que ellas figuren en el control de calidad para el consumidor. Entonces, se preguntaron ustedes por qué el consumo excesivo de carne crea resistencia bacteriana. Bueno, porque la carne de por sí que consumimos, ¿verdad? Tienen 2700 tipos de droga y en ese 2700 tipos de droga se incluyen los antibióticos. Entonces esto explica del por qué últimamente se ha dado una gran prevalencia de resistencias bacterianas. Otro dato interesante es que, de manera resumida, sabemos que a la carne se le administran tranquilizantes, hormonas y antibióticos y 2700 tipos de droga más. Otra cosa que suena más tenebrosa es que la ley no obliga a las empresas cárnicas a enumerar todas las sustancias que le administran a los animales. Además que el mismo trauma del dolor del animal al ser matado genera sustancias químicas como la urea, el ácido úrico, la adrenalina, que ya hablamos de los efectos de ello, y diversas hormonas citoquinas sustancias que nosotros ingerimos al consumir la carne. Entonces es una gran barbaridad de la manera en cómo nosotros nos estamos alimentando, ¿no? Y suena ridículo la manera en cómo nos alimentamos porque primero le damos las plantas a los animales para que los mismos animales nos den leches, derivados, huevo y carne, ¿no? Entonces es algo ridículo porque si nosotros comiéramos esos vegetales, frutas y cereales que le damos a los animales, nuestra alimentación sería más sana, menos complicada y así por otro lado ahorraríamos mucho más tierra y bastante energía. Y es por esta razón que descubrimos, ¿verdad? Que por ejemplo los seres humanos, por lo general hay algo medible, ¿no? Se consume la mitad del agua dulce disponible en el planeta. La otra mitad va a dividir entre 1 millón o más de especies. Y aquí se crea un acaparamiento del agua y esto plantea un dilema. ¿Por qué? Porque se descubre que el uso del agua más importante se debe a los animales que queremos para carne. Entonces es un gasto innecesario de nuestros recursos hídricos, ¿verdad? Entonces suena muy extremista lo que está acá, pero es una realidad. La dieta usual de una persona en Estados Unidos requiere de 16.000 litros de agua por día. Es la típica fotografía que vemos ahí. 16.000 litros de agua por día. La dieta usual de una persona en Estados Unidos. ¿Y de dónde salen esos 16.000 litros de agua por día? Bueno, para dar de beber a los animales, irrigar los cultivos, procesar, lavar y cocinar, entre otros usos. En cambio, una persona con una dieta vegetariana requiere solamente 1.100 litros de agua diario. Esto es interesante. ¿Por qué es interesante? Bueno, porque se requieren 550 litros de agua para producir suficiente harina para una ración de pan en los países en desarrollo. En cambio, se requieren 7.000 litros de agua para producir apenas 100 gramos de carne de res. O sea, no es ni siquiera la vaca entera, es apenas 100 gramos de carne de res. Y esto es un informe del Instituto Internacional de Gestión de Agua. Es una gran barbaridad lo que estamos haciendo con nuestros recursos hídricos. Otro claro ejemplo es que si nosotros nos duchamos una vez al día y cada ducha dura un promedio de 7 minutos a razón de 8 litros por minuto, se usará 19.300 litros de agua al año para ducharnos, ¿no?
En cambio, el reporte de la Fundación para la Educación de Agua nos dice que se requieren 20.515 litros para producir cada kilo de carne de res. 20.515 litros para producir cada kilo de carne de res, ni siquiera es la vaca entera. Entonces, prácticamente ahorramos más agua no comiendo un kilo de carne que dejándonos de ducharnos durante un año completo. Es una gran barbaridad. Y es por eso que en el año 2004, estoy diciendo en el año 2004, ni siquiera en el año 2021, ni siquiera, no me quiero ni imaginar cómo estamos en estos tiempos. Uno de los objetivos del desarrollo sostenible se dijo, ¿no? Que agua más nutrición por la misma cantidad de agua. Y esto fue dicho en el 2004. ¿Cómo estaremos en el 2021? Ni siquiera me lo quiero imaginar. Es por eso que nuestro gran ilustrador Jean-Jacques Rousseau nos dice en una de sus famosas frases que a las plantas le endereza el cultivo y a los hombres la educación. Y hasta para comer tenemos que tener educación. Muchas gracias.